Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 4 al 11 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La Comisión del Profeta. La Comisión del Profeta. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Reina Valera 60 y en Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a leer la porción de esta mañana. Primero en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículos 4 al 11. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Bien, ahora vamos a hacer la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, capítulo 3, versículos 4 al 11. Dice la palabra de Dios. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que hablan un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escuchan a ti, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó: Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Bien, en esta mañana estaremos viendo la comisión del profeta, la proclamación de la palabra de Dios. Hay una nueva advertencia al profeta en cuanto a la poca aceptación de su mensaje. El carácter del pueblo es descrito aquí como insolente y duro de corazón. Se le advierte que los israelitas no querrán escucharle, por lo tanto, se le dará fuerza de voluntad suficiente para la tarea. Se les dice que vaya inmediatamente a sus compañeros en el exilio y les entregue el mensaje de Dios. Ahora Dios le repite aquí a Ezequiel que está siendo enviado a un pueblo que no querrá oír. A Judá, aquí se le llama Israel. Las barreras lingüísticas pueden superarse, como afirman muchos misioneros, pero aquí hay una barrera de un corazón rebelde. No debía temer el hablar a los judíos que estaban en su tierra, a los que se encontraban cautivos. La gente a la cual el profeta Ezequiel tuvo que dirigirse no hablaba entonces un idioma extranjero, por lo cual podía creerse que aceptarían el mensaje. En ironía dice el profeta que si fuera así, probablemente entenderían y oirían. Pero el mensaje de Dios fue mandado a la casa de Israel, que a pesar de entender muy bien el sentido literal de sus palabras, no había de entender su valor espiritual. Aunque los israelitas eran duros de frente, la palabra de Dios daría al profeta una frente fuerte contra su frente, a fin de que pudiera entregar
con coraje y éxito el mensaje de Dios. La figura en el versículo 8, de hecho, he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Es tomada del lenguaje que se empleaba para describir las peleas de los animales con cuernas o acornados. Finalmente, se limita definitivamente la esfera de actuación del profeta. Entra a los transportados, es decir, a los cautivos hebreos en Caldea. Se le dice en el versículo 11. Estos versículos son una repetición del mensaje que se le ha dado en el capítulo 2, con dos adiciones. En primer lugar, el Señor le recordó al profeta que su trabajo era fácil en un aspecto. No tenía que aprender un nuevo idioma. Le dice incidentalmente, si el Señor te hubiera enviado a los extranjeros, estos te hubieran escuchado más fácilmente. En segundo lugar, si aquellos que debían escuchar, los israelitas, no lo hicieran, el Señor le prometía al profeta la fortaleza para soportar el rechazo que experimentaría. Ya para entonces es seguro que el profeta no tenía ninguna ilusión de lograr un éxito inmediato. Sabía muy bien que estaba tratando con personas que habían sido tan rebeldes que ahora sufrían las terribles consecuencias de su actuar y sus decisiones. Ezequiel se dio cuenta de por qué el Señor lo iba a hacer tan duro e indoblegable como el pedernal. Era necesario que estuviera tan firme en la verdad como ellos en su rechazo del mensaje. Necesitaba habilidad para resistir los ataques de la manera como ellos habían resistido el mensaje que el Señor les había comunicado. Una vez más se le recordó a Ezequiel que dijera todas las palabras del Señor, hasta las que no eran gratas ni para él ni para Israel. Aunque Ezequiel no lo superaría en número y aunque su voz apenas se escuchara entre los gritos de ellos, no sería derrotado. No es para siempre fácil hablarles la verdad a los que están cerca de nosotros y con quienes compartimos la misma lengua, el mismo estilo de vida y las mismas costumbres. Puede ser más fácil ser misioneros en el extranjero que dar testimonio de Jesús entre nuestros amigos. Eso es cierto porque permitimos que las emociones y los sentimientos empañen nuestra misión. En esa circunstancia necesitamos de los dones de Dios, un espíritu fortalecido e indoblegable y una determinación más firme que el pedernal. Existe entonces esta proclamación de la palabra de Dios que ahora se le comisiona a Ezequiel. Así que luego de recibir la palabra de Dios, se le ordena a Ezequiel que la proclame. Sus oyentes iban a ser los descendientes de la casa de Israel. Se referiría solo a Israel que estaba en el exilio o también a los que habían permanecido en Palestina. El mandato en el versículo 11 implica que solo contemplaba a los que estaban cautivos. Así, la frase casa de Israel no puede estar limitada solo a ellos. En muchas de las menciones de esta expresión que aparecen en este libro, se incluyen a toda la casa, a toda la nación de Israel, aunque específicamente él la proclamó a una pequeña parte de todo ese grupo que entonces estaba siendo llevado al cautiverio. Específicamente la tarea de Ezequiel era hablar a estos hombres las palabras de Dios. A simple vista, estos versículos nos recuerdan cuál ha sido el asunto principal de este pasaje. En el capítulo 2, Ezequiel fue comisionado como profeta y en el capítulo 3 fue capacitado para realizar esta tarea. Así, la obra de Ezequiel no contemplaba entonces ningún obstáculo, ni siquiera lingüístico, que pudieron verse afectados por ahora estar en una tierra extranjera y esta lengua también adoptarla a ellos. Pero ese no era el caso. Él no iba a ser enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Habla profunda sugiere palabras indescifrables o difíciles de entender. La frase lengua difícil o lengua pesada puede indicar un idioma que es grueso o lento. El idioma de los asirios podría considerarse esta
esta nación de habla profunda. Moisés utilizó esa expresión para referirse a su falta de elocuencia en Éxodo capítulo 4. En Ezequiel 3 probablemente se refiere a palabras que eran difíciles de entender debido a barreras del lenguaje. Pero Ezequiel no enfrentaba un obstáculo de esa naturaleza. Su mensaje no iba dirigido a un pueblo extranjero que tuviera un lenguaje desconocido para él, sino a la casa de Israel. Y aunque habían sido trasladados a otra cultura y nación, hubiera sido más fácil que aquella nación extranjera le hubiera escuchado. Los resultados hubiesen sido más satisfactorios. Si esta cultura fuese distinta a la de Israel, sus moradores de esa cultura lo habrían escuchado. Y dice todavía Jehová, si a ellos yo te enviara, ellos te oirían. Y aunque esos pobladores no conocieran nada acerca del verdadero Dios y creador del universo, hubieran sido más obedientes que aquellos que decían ser su pueblo. Esta parte de la palabra es muy dura, es bastante contundente al pensamiento que tendría que tener Ezequiel acerca del ministerio que se le estaba encomendando. En el versículo 7 podemos entender que desde el principio Dios advirtió a Ezequiel que no esperara resultados dramáticos de su ministerio, en contraste con la abierta aceptación que recibiría si fuera a otras naciones. La casa de Israel no lo querría oír porque no quería oír la palabra del Señor. La casa de Israel rechazaría al profeta como había hecho con Dios. Su pueblo no estaba listo para escuchar y responder al vocero porque no estaba dispuesto a escuchar a su Señor. Su nación había adquirido sordera espiritual debido a que había estado expuesta a una larga sucesión de profetas que habían proclamado la palabra de Dios y a la que habían rechazado de continuo. La reacción de Israel a Dios en el pasado era una muestra de lo que Ezequiel podría esperar ahora de su ministerio. Había mandado Dios profetas a la casa de Israel, había mandado mensajeros para proclamar en tiempo de paz a la casa de Israel, y aún así ellos desechaban su palabra, y aún así ellos seguían solamente sus pensamientos y no se humillaban, no doblaban la rodilla delante de Dios. ¿Qué podría esperar Ezequiel ahora que ellos estaban cautivos? Y esta enfermedad se había extendido a toda la casa de Israel. Esto no significa que todos los israelitas se habían rechazado a Dios, porque Habacuc, Jeremías, Ezequiel y Daniel les estaban ministrando fielmente. Dios se refería a todos los sectores de Israel y no a cada israelita. La rebeldía había llegado hasta la casa real, el templo, las cortes de justicia y a cada ciudad y aldea de la tierra. Aunque había algunos individuos en distintos lugares que todavía obedecían al Señor, la nación como un todo se había alejado de él. Entonces, llevar el mensaje del juicio divino a un pueblo contumaz era una tarea difícil, era una tarea titánica. El Señor animó a Ezequiel ofreciéndole la fuerza que requería. El profeta no debía preocuparse por lo pasado, no habría de preocuparse por lo difícil de su encomienda. Dios le prometió hacerlo tan fuerte como ellos, hacerlo tan persistente. La palabra que se traduce como fuerte, Hazak, es la misma que forma parte de los nombres Ezequiel, Yesequel. Dios fortalecerá o Dios endurecerá. Cada vez que escuchara su nombre, el profeta recordaría esa promesa de fortalecerlo hecha por Dios. En el versículo 9 dice, el Señor también le dijo, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. En forma figurada, frente expresa determinación o desafío. Rostro, has tenido este rostro, dice Isaías en el capítulo 48. La determinación de Ezequiel no flaquearía cuando enfrentara la oposición. El pedernal, que era la roca más dura de Palestina, se usaba para hacer cuchillos y otros implementos. La fuerza y determinación que Dios daría a Ezequiel resistiría cualquier oposición.
Debido a que le había capacitado, Dios podía mandarle: no los temas, ni tengas miedo delante de ellos. Aunque era indudable que tendría oposición, el profeta no debía temer a nada. El poder de Dios era más que suficiente para vencer cualquier resistencia que viniera. Le dice: esta es una casa rebelde. Este es un término que Ezequiel aplicó a Israel en más de 12 ocasiones en su carta, evidentemente para subrayar la rebeldía contra el pueblo de Dios. Para ser un transmisor adecuado de la revelación divina, Ezequiel debía escuchar atentamente y tomar en serio en su corazón la palabra del Señor. Los receptores de su mensaje eran sus paisanos, los cautivos que estaban ahora en el exilio, aunque la amplitud de su proclamación iba más allá de ese grupo para abarcar a todo Israel, a los hijos de su pueblo. Ezequiel tenía que decir a los exiliados: así ha dicho Jehová el Señor, en palabras que recuerdan exactamente al capítulo 2. Ezequiel fue recordado de su tarea. Él era responsable de proclamar exactamente las palabras de Dios sin importar la reacción que produjeran. Algunos escucharían, algunos obedecerían, pero no todos lo harían. Así que esta comisión del profeta, este hijo de hombre, este profeta llamado Ezequiel, es llamado para ir y predicar. Se le recuerda que no son muchos pueblos ni tribus pequeñas y que no son distintos a él. Es enviado al propio pueblo de Dios, aquel que se le había dado la promesa. Si hubiera sido enviado a los paganos, dice: estos te escucharían, pero mi pueblo se ha convertido en rechazadores de la luz y la misericordia. Es una casa dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel habría de encontrar esta gente entre su pueblo, gente que había desechado a Dios y gente obstinada al mensaje divino que comunicaría Ezequiel. Dice que ellos serían duros, pero no debía temerles, ni a su aspecto de pedernal, rebeldes como ellos se comportan, porque es mayor aquel que hizo a Ezequiel que aquellos que están en su contra. Ezequiel evidentemente es el más poético de todos los profetas. Es un idealista que estaba inclinado a enseñar mediante un acto simbólico en el que el mensaje era dramatizado. No era un hombre inclinado naturalmente a la controversia y hubiera tenido evitar a entablar un combate con aquellos que estaban empeñados en lograr lo que querían. Pero así, como un lloroso Jeremías, recibió fuerzas para una tarea que no le era natural. Lo mismo había sucedido con Ezequiel. Lo mismo sucedía ahora con él. Escuchen o dejen de escuchar. Tú serás comisionado y fortalecido para pronunciar la ruina de aquellos que desechen su palabra. Ha de recordar que el mensaje es primordialmente para la casa de Israel. Ha de recordar que Dios le envía. No hay en ellos convicción de pecado que les haga ruborizarse, ni denuncia del pecado que les haga temblar. Su obstinación se dirige contra Dios mismo. No están dispuestos a obedecer la ley de Dios y por eso se hacen los sordos a la voz de los profetas, cuyo oficio es hacer cumplir la ley y recordarles su palabra. Dios le dará firmeza y osadía. Cuanto más desvergonzado sea el actuar, cuanto más atrevidos sean los impíos en la oposición a la palabra de Dios, tanto más y abierta y resueltamente deberá portarse Ezequiel en la práctica y defensa del mensaje que se le ha comisionado. Lo mismo debe suceder cuando nosotros estemos predicando el mensaje de Dios.
Por lo consiguiente, se le ordena a Ezequiel que tenga coraje. Se le ordena que se fortalezca, que no tenga miedo a las censuras ni a las amenazas que vendrán. No tendrá el rostro enojado, no tendrá una lengua que solamente intimide, tendrá la verdad de Dios de parte suya, porque siempre les hablará, así dice el Señor Jehová. No quiere decir que a Ezequiel le vaya a resultar indiferente cuál es el final de su trabajo, sino cualquiera que sea el resultado. Él debía seguir adelante con la obra y dejar a Dios los resultados. Sabemos y conocemos que a veces es difícil comenzar el ministerio, que a veces es difícil emprender las tareas. Pero también es importante que nosotros comuniquemos el mensaje efectivamente. A Ezequiel se le manda primero que coma la palabra, que coma el rollo. Y él reconoce que aquella palabra, y dice, es dulce como la miel, la ha asimilado. Y una vez que nosotros hemos asimilado la palabra como Ezequiel, también debemos contextualizar la palabra. Sin lugar a dudas, Ezequiel fue enviado a los cautivos. Iba a tener el mismo contexto, porque igual que ellos estaba en el exilio, igual que ellos era un hombre más que estaba cautivo. Muchas veces nosotros tratamos solamente de comunicar el mensaje sin contextualizar a quienes nos escuchan. Debemos reconocer que el trabajo en sí es difícil. A veces es más difícil predicar en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Por eso Dios nos advierte que el trabajo no es fácil. Muchas veces la gente no quiere escuchar de Dios y su palabra, pero Dios siempre nos fortalece, nos da ese coraje, esa valentía para llevar adelante esta tarea. No debemos nosotros tener miedo a completar ese trabajo. Dios está con nosotros en cada momento. Dios ha prometido que estará con nosotros a cada instante que nosotros nos mantengamos fieles. Y vemos aquí que Ezequiel se debe de mantener también fiel, se debe de mantener constante, aun cuando no quieran escuchar la palabra. En este pasaje hemos visto la obstinación del pueblo a obedecer, su negativa a ser dóciles, su negativa a humillarse, su negativa a reconocer su pecado. Habría dificultades. Las dificultades que debería enfrentar el profeta son presentadas como, primero, como estas manifestaciones en su actitud, y por el otro lado, la razón de estas. Habían dado la espalda a Dios y no querían escucharle. Así que todos estos elementos nos llevan a pensar lo que estaba sucediendo en ese momento. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el pueblo era duro para oír. Y ese duro para oír, Dios lo usaría para hacer más duro todavía a su mensajero, que estaría capacitado para enfrentar tal situación. Se debe mencionar también que la dureza del profeta, que en primer lugar tiene en referencia a su rostro, ya que ellos serían de un rostro duro, debemos tener presente que en el caso del pueblo se trataba de una expresión que indicaba una actitud opuesta a Dios. Y en el caso del profeta, lo que está diciendo es que Dios le capacitaría dándole la misma fortaleza para continuar su misión como ellos tienen para rechazarle. Y la dureza del profeta sería también que mostraría en su frente esa tosudez para seguir predicando, para mantenerse en la obra que Dios le había dado. Así que el primer desafío, entonces, es comunicar
comunicar a los que no quieren oír. El segundo desafío es este instante de la capacitación del profeta para vencer las dificultades. Y el tercer desafío lo vemos casi al final, predicar a pesar de los resultados. Hemos dicho que siempre que nosotros predicamos, siempre que nosotros comunicamos, debemos dejar el resultado a Dios. El profeta fue instruido por Dios a continuar recibiendo las palabras que Dios iba a seguir dándole. Están estos dos verbos, toma y escucha, que se tratan de una orden directa de Dios al profeta. Él tenía el mandato de recibir las palabras en su corazón, es decir, debía estar dispuesto a que este mensaje que recibía formara parte de sus actitudes, de su voluntad, de su vida interior. Y agrega que debería escuchar con sus oídos. Esta es una frase que muestra que debía no solo incorporarlas, sino también obedecerlas. Así que se trata de una actitud que se debía extender hacia el futuro. Era necesario que continuara recibiendo y obedeciendo las palabras que iba a recibir. Y también esto tiene que ver con todas las palabras que iba a recibir. Seguramente habría palabras que no serían de acuerdo a su gusto, pero le tocó predicar un mensaje difícil a su sensibilidad tanto personal como en relación con su formación sacerdotal, pero debía aceptarlas como palabras que provenían de Dios. No podemos hacer nosotros una selección de la palabra de Dios y decidir qué sí y qué no queremos nosotros obedecer. La palabra de Dios debemos obedecerla en su totalidad, aunque algunas partes no nos gusten, aunque algunas partes no sean de nuestro agrado. A diferencia del pueblo al que era llamado a predicar, Ezequiel debería estar dispuesto a mantener esa relación con Dios en medio de las dificultades, escuchando y aplicando a su propia vida lo que Dios le dice. A lo largo del libro de Ezequiel se puede notar que el profeta va recibiendo comunicaciones de Dios y está dispuesto a cumplir lo que Él le dice. Así, al final de este devocional, vemos que Ezequiel iba a recibir nuevas verdades cada tiempo como alimento para su alma. Iba a alimentarse de ellas por fe e iría siendo fortalecido. Las almas en la gracia pueden recibir esas verdades de Dios con deleite, aunque le hablan terror al impío. Debemos nosotros dejar a la soberanía de Dios los resultados, porque de Él son los juicios. Nosotros no somos llamados a llevar juicio, nosotros somos llamados a predicar, nosotros somos llamados a que la gente tenga esa relación con Dios. El juicio solamente pertenece a Dios. Nuestro trabajo es proclamar la palabra de Dios. Estemos siempre dispuestos a cumplir esta tarea a la cual Dios ha llamado a cada uno de sus hijos, a los cuales Dios ha llamado a cada uno de los que creen en su nombre. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites comenzar actividades, Señor, en que nos permites, Señor, presentarnos delante de ti e invocar tu santo nombre. Padre bendito, Señor, permite que en todo tiempo nosotros estemos dispuestos a escuchar tu palabra, a ser exhortados por ella y, Señor, a seguir creciendo en ti, en tu palabra, Señor, y en amor por ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias y bondades para con nosotros. Te pedimos, Padre, fortaleza. Te pedimos, Padre, valentía para comunicar efectivamente tu mensaje, Señor, y llevarlo a aquellos, Señor, que no han doblado sus rodillas delante de ti ni te han reconocido. Padre bendito, permite que tu palabra, Señor, sea predicada en todo el mundo, que cada hijo tuyo, Señor, tome ese trabajo, Señor, de comunicar el mensaje que tú has puesto en nuestras manos, que has puesto en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor,
y que otros más vean en nosotros reflejada tu palabra, Señor, en nuestro actuar, en nuestro hablar y en cada momento en que nos conduzcamos por esta tierra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. De todo te damos gracia y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.